Ok, pues vamos a recordar de qué estamos hablando. Estamos hablando de la integral. Y bueno, voy a aprovechar también el recordatorio para, para continuar un poco con la respuesta a una pregunta que nos había hecho Brian la vez pasada, que es ¿por qué por qué definimos la integral de funciones medibles nada más y no funciones en general, ¿no? Ahora, aquí quiero recordar, bueno, quiero señalar una cosa. Esta teoría que estamos haciendo es como la integral que vamos a hacer es un proceso similar al de la cerradura o bueno, esto que voy a decir así lo presenta, por ejemplo, Rudin. Y en la exposición que él hace, queda mucho más claro esto que voy a decir, que se refiere a que el proceso que hacemos, por ejemplo, de cerradura de los racionales para obtener a los reales o en general de un espacio métrico para obtener un espacio métrico completo, es algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. O sea, empezamos con vamos a ponerle así, R de Riemann. Empezamos con integrales de Riemann, digamos en un intervalo compacto. Pero bueno, ya sabemos que hay ciertas funciones que son límites puntuales de funciones Riemann integrables que no son integrables, ¿no? O sea, incluso hablando únicamente de funciones no negativas. Entonces, lo que terminamos haciendo es cerrar en cierto modo estos operadores y esas familias de funciones con las que estamos trabajando. Y entonces eso da pie a las funciones medibles. Ok, perdón. Bueno, igual si tomamos otro acercamiento, lo que podríamos hacer es empezamos con un conjunto y empezamos a trabajar con funciones, o bueno, empezamos con familias de funciones, vamos a llamar H, que sean funciones que vayan de nuestro conjunto B a los reales y que satisfagan ciertas propiedades, por ejemplo, que es un espacio vectorial y no recuerdo, y que si tenemos f y g, entonces el máximo de f y g está ahí. O sea, si f y g son elementos de H, el máximo de f y g son elementos de H. Y entonces, bueno, y le tenemos que pedir otra condición. Entonces, en ese caso, vamos a trabajar vamos a pedir vamos a considerar una transformación lineal y que vaya de H a R. Que sea lineal y que sea no o que sea positiva, la transformación lineal. Eso se refiere a que si tenemos f en H, que es no negativa, entonces I de f tiene que ser no negativa, ¿ok? Eso también le estamos pidiendo. Ahora, este acercamiento que estamos poniendo aquí, o bueno, que estoy señalando aquí, también nos da la integral de Riemann, ¿no? Por ejemplo, si ponemos a h igual a las funciones escalonadas, a través de cierto proceso límite podemos definir a la función de Riemann, ¿no? O sea, de hecho podemos eh, caracterizar las funciones Riemann integrables a partir de que las podemos aproximar por funciones escalonadas por arriba y por abajo y que esta I se comporte bien. Entonces, extendiendo esta teoría también llegamos o podemos trabajar toda esta parte de Lebesgue, de integral de Lebesgue. Claro, tanto el acercamiento a Rudin como este acercamiento que les estoy comentando acá, que deja mucho más claro por qué nos restringimos a las funciones medibles, y eso es de nuevo, porque estamos cerrando en cierto modo la integral de Riemann. No es exacta, o sea, no es tan claro en donde lo estamos haciendo, pero sí es más claro en estas dos. Y si quieren ahondar en eso, les recomiendo que le echen un ojo al Rudin, o sea, el Real and Complex Analysis. Eh, y el otro ya lo había comentado también en algún momento, es el de integral, medida y derivada de Shilov y Gurevich. No sé si hay una versión en español de este, posiblemente sí, ¿eh?
O sea, es de esos libros soviéticos como de los 60 y en aquellos años como que sí se hacían traducciones de libros rusos, entonces no me sorprendería que hubiera una versión en español, pero no sé si haya. Bueno, ahora que sí, sí, si no le tienen miedo a aprender ruso, pues ahí está también, seguro está en internet. Bueno, entonces en estas dos, eh, en estos dos libros pueden checar otras exposiciones del integral en donde dejan más claro este paso de cerradura, en cierto modo, la integral de Riemann, que aquí lo estamos haciendo pues de manera bastante implícita, ¿no? Bueno, de hecho, ni siquiera de manera implícita. De hecho, aquí la relación que existe entre la integral que estamos definiendo aquí con la integral de Riemann me parece que no es trivial. O sea, sí hay que trabajar, sí hay que usar algunos resultados más sofisticados para relacionar esta integral con la de Riemann. Sin embargo, aquí se hacen el acercamiento desde otra perspectiva. ¿Ok? Bueno, entonces, ya después de divagar un poquito sobre por qué nos importan las funciones medibles, eh, vamos a recordar cuál es la integral. Bueno, primero fijemos a nuestro espacio de medida. Eh, vamos a, vamos a definir primero la integral de funciones medibles no negativas. Entonces aquí tenemos nuestra función que va de x a r. Aquí voy a pedir que sean los reales extendidos. Vamos, o sea, estamos dando chance que valgan más infinitos, solo queremos que sean no negativa. Entonces, cuando tenemos una función así, podemos definir o bueno, definimos al integral de f con respecto a mu como el supremo de todas las integrales de las funciones simples no negativas que son menores o iguales que f. ¿Ok? Y bueno, ya sabemos que existe o sea que a toda función medible no negativa la podemos aproximar puntualmente y de manera no decreciente por funciones simples. ¿Ok? Eso lo podemos hacer. Ahora, esta proposición no nos detuvimos a probarla. Dijimos que salía pues prácticamente de la definición, ¿no? Una de ellas es que es la integral de una función no negativa es no negativa, otra es que es monótona y otra es que la integral de una función es cero, perdón, de una función no negativa es cero, si solo si la función es cero casi donde quiera. Igual aquí podríamos recordar un resultado parecido, ¿no? Este, que, que vieron para integral de Riemann. Imagínense que tienen una función 0, o sea, estoy poniendo 0,1 para simplificar las cosas y enfocarme en lo sustancial del ejemplo. Imagínense que tienen una función del 0,1 continua y no negativa. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es que la integral de esta función, la integral de Riemann, es cero si solo si f es igual a cero. O sea, la función constante igual a cero, ¿no? O sea, no lo vamos a usar para probar esto, ni mucho menos. Es nada más para recordar algún paralelismo con la integral de Riemann. ¿Ok? Y bueno, y el primer resultado importante ya de funciones, eh, de funciones medibles no negativas, o bueno, el primer resultado importante sobre la integral es este de aquí. Ajá. Y quiero recalcar de nuevo algo que había comentado la vez pasada, que aquí, por ejemplo, no estoy enunciando todavía que la integral saca constantes no negativas, que separa sumas o que es monótona. Eso no, bueno, la monotonía sí la estamos poniendo aquí, pero las otras dos no las estamos poniendo. ¿Ok? Entonces eso bueno, pues es importante notarlo, ¿no? Porque a pesar de que son condiciones o propiedades que esperamos de la integral, no no son directas. O sea, requerimos pasar por, eh, por un resultado más sofisticado, un resultado de aproximación. Ahora, este resultado de aproximación dice que si tenemos una función, perdón, no sé qué pasó ahí.
que si tenemos una función medible no negativa, f, y tenemos una sucesión de funciones simples no negativas que convergen puntualmente y de manera no decreciente a f, entonces el límite del integral de las funciones simples es igual al integral del límite, ¿ok? Solo quiero recordar que esto ya habíamos tenido algo muy similar, solo que habíamos pedido que el límite, en lugar de que fuese una función perdón, una función f medible y no negativa, habíamos pedido que fuese una función simple no negativa, ¿ok? O sea, lo, en pocas palabras, esta cosa ya la probamos con una restricción un poquito mayor y es que esta f fuese simple no negativa. Ahora vamos a utilizar esa versión para probar esta de aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, así como hicimos en el otro, en la versión para funciones simples, pues primero o sea, tenemos una igualdad de un límite. Primero vamos a probar una desigualdad sencilla y después vamos a enfocarnos en la otra que es un poco más sofisticada. Entonces, primero vamos a hacer esta. Bueno, vamos a ponerle proposición A para hacer referencia por la proposición A, inciso 3, o sea, la monotonía. Tenemos esto, para toda n en los naturales, la integral de Sn de mu es menor o igual que la integral de Sn más 1 de mu es menor o igual que la integral de f, que da que el límite cuando n se va a infinito de Sn de mu es menor o igual que f. Y ahí, igual que que como observamos cuando trabajamos con un límite simple, aquí quiero señalar que este límite primero existe porque es una sucesión monótona. Es no decreciente, entonces el límite existe. También quiero señalar estamos hablando de los reales extendidos, entonces sabemos en cálculo o en análisis que si tenemos una sucesión no decreciente y acotada de números reales, entonces converge. Dijimos también hace algunos meses que cuando estamos en los reales extendidos podemos quitar la hipótesis del acotamiento y concluimos que toda sucesión monótona converge en los reales extendidos. O sea, el límite ya puede ser más o menos infinito, ¿no? Eh, o sea, que es un elemento de nuestro espacio. Entonces, por eso este límite existe y la desigualdad es por la monotonía del límite. O sea, eso sigue siendo cierto en los reales extendidos. Entonces, esta es, digamos, la desigualdad fácil. Para la otra, vamos a utilizar, o sea, no lo voy a escribir explícitamente salvo ahora, esto, que si tenemos para toda, bueno, tenemos esta propiedad que les pedí que le dieran vueltas nada más. Si tenemos que para toda m en R, eh, m menor que a implica m menor que b, entonces a es menor o igual que b, ¿ok? Eh, sí, bueno, o sea, la prueba realmente no es muy interesante, porque si b es menor que a, o sea, supongamos que aquí está b, aquí está a, entonces simplemente tomamos un punto que está entre ellos dos, digamos, este es m sería menor que a, pero mayor que b, y ya la hipótesis no es cierta. Entonces, por eso les decía, tal vez esto no es, esta prueba no es eh, como muy inspiradora o muy reveladora, pero termina siendo muy importante este resultadito.
Y también les había comentado que es, pues es esencialmente algo que ya habíamos hecho varias veces, ¿no? Este resultado que si para toda epsilon mayor que 0 se cumple a menos epsilon es menor que b, entonces a es menor o igual que b. Ajá. Solo que esta sería nuestra m. Ajá. O sea, si pensamos en una m que sea menor que a, entonces la podemos escribir como a menos algo positivo. ¿Ok? Y eso es realmente, es lo que vamos a usar aquí. Bueno, nada más divagaré unos 5 segundos más. Esto es, eh, esto es importante, o bueno, esta estrategia ya la hemos usado muchas veces, ¿no? O sea, tenemos dos números o dos reales extendidos, A y B, y si queremos ver que A es menor o igual que B, entonces a veces puede ser muy complicado ver directamente esta desigualdad. Entonces lo que podemos hacer es, pues o sea, poner una epsilon o hacernos tantito a la izquierda en A o tantito a la derecha en B para tener un poco de flexibilidad y aprovechar esa flexibilidad o ese pequeño espacio para manipular todo. ¿Ok? O bueno, en ese pequeño espacio es suficientemente grande, por decirlo de algún modo, para que podamos trabajar con nuestros objetos. Ok, entonces ahora vamos a probar la otra desigualdad. Ahora, sean m menor que la integral de f. Ahora veamos, la integral de f es un supremo, ¿no? Entonces podemos tomar una s y s una función simple, no negativa, tal que se cumplen dos cosas. S es menor o igual que f y tenemos que m es estrictamente menor que la integral de s. Para la existencia de S estamos utilizando únicamente la definición de la integral y la definición del supremo. Ajá. O sea, nos estamos haciendo algo un poquito más chico que el supremo, entonces tiene que haber un elemento tal que su integral sea mayor que ese elemento más chico que el supremo. Ok, permítanme copiar esto para poder darle vuelta a la página. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a probar que m es menor que el límite cuando n se va a infinito de esta sucesión de integrales. Eso es lo que queremos probar. ¿Ok? O sea, esto es lo que queremos probar. Ya sacamos una función simple cuya integral es mayor que m. Eh, y, y, bueno, entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta versión perdón, la primera versión del teorema de convergencia monótona, o sea, que es en donde tanto el límite como las sucesiones, como los términos de la sucesión son funciones simples. Vamos a usarlo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es construir una sucesión de funciones simples. Sea Tn, ¿sí? A ver, dame un segundito, déjale, subo el volumen de la computadora. Ahora sí. ¿Sí? Creo que alguien había levantado la mano. No, profe, me equivoqué. Ok, ok. Bueno, entonces continuamos. Entonces vamos a construir nuestra sucesión de funciones simples de este modo, dada por, para toda n en los naturales, Tn va a ser igual al mínimo de S
y Sn. Entonces, vamos a tener varias propiedades. Primero, todas estas funciones son simples y no negativas, ¿ok? O sea, bueno, para ver que son simples, hay que ver dos cosas, ¿no? Que son medibles y que toman una cantidad finita de valores. Bueno, estas son medibles porque igual ya sabemos que el mínimo de dos funciones medibles es medible. Y ahora, ¿cada tn toma una cantidad finita de valores? Pues sí, porque tanto S como Sn toman una cantidad finita de valores. Ok, excelente. Ahora, cada tn es no negativa porque tanto S como cada Sn son no negativas. Entonces, eso ya lo tenemos. También tenemos que, para toda x en x, el límite cuando n se va a infinito de tn evaluada en x es s de x. ¿Ok? Bueno, aquí podría ser medio desafortunado un dibujito, pero vamos a intentarlo. Imaginemos que acá, bueno, ahora sí, ahí están los ejes. Y en rojo voy a poner a la función f. O sea, no necesariamente es continua, puede ser fea, solo es medible, ¿no? Eso es lo que sí sabemos, la función f es medible. Ahora, lo que hacemos es, tomamos una función simple, em, ok, ahí tenemos a nuestra función simple que aproxima bien y por abajo a la función f. Ok, entonces s, o sea, la función amarilla es s. Ahora, lo que nosotros tenemos es una sucesión Sn, que puntualmente se va, o sea, es una sucesión de funciones simples no negativas, no decreciente, y que puntualmente converge a f de x. Por ejemplo, entonces si nos paramos aquí, en este punto vamos a ponerle x0. Sn de x0 pues va haciendo esto. O sea, va creciendo. En algún momento, bueno, si S de X es estrictamente menor que F, en algún momento la va a rebasar y así se va, ¿no? Y eso va a pasar en cada punto. Ajá. Entonces lo que estamos teniendo es que, vean, si nos fijamos en X0 y empezamos a correr a N y nos fijamos en Tn, entonces vean, aquí va creciendo, 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 pero cuando llegamos a S, ahí nos quedamos, ahí nos estancamos en S, ¿ok? Ahora, también podría pasar que S de X y S de X0 y F de X0 fuesen iguales y que realmente nunca le peguemos a la S, sino, o sea, que sí converjamos, pero que nos mantengamos siempre por abajo, ¿no? Eso también podría pasar. Pero pues nada más, ¿no? Y esos dos casos son lo que nos permite concluir esto. O sea, que puntualmente Tn de X converge a S de X. Entonces, por el teorema de convergencia monótona, versión 1, o sea, el que dice exactamente lo mismo que queremos probar, pero donde el límite es simple, tenemos que bueno, aquí vamos a poner m menor que la integral de s, que es lo que habíamos dicho. Aquí estamos utilizando el teorema de convergencia monótona versión 1, lo voy a poner en azul para enfatizar esa igualdad. Límite cuando n se va a infinito de Tn de mu. Pero ahora, por definición, cada Tn es menor o igual que Sn, ¿no? O sea, es porque es el mínimo de Sn y otra cosa. Entonces, esto es menor o igual que límite cuando n se va a infinito
de Sn de mu y pues es justo a donde queríamos llegar, ¿no? O sea, si nos fijamos aquí, estamos diciendo, vamos a probar que se satisface esta igualdad. Y bueno, ya nada más concluimos. Como m fue arbitraria, o lo único que le pedimos es que fuese menor que la integral de S, concluimos, bueno, llegamos a esto, perdón, dije la integral de S ahorita, no, tiene que ser la integral de F. Concluimos que eh, la integral de F es menor o igual que el límite cuando n se va a infinito de las integrales. ¿Ok? Bueno, aquí nada más quiero comentar. Me parece que es medio normal que no se puedan aprender o sea, de un solo golpe de vista toda la demostración, ¿no? Y de hecho, como que toda la historia. Eh, pero no es tan complicado. O sea, vean, la versión uno, o sea, Sn a S implica la integral de Sn converge a S, a la integral de S. Aquí lo probamos en dos cachos, ¿no? Una desigualdad que dijimos que era fácil porque seguía en la monotonía, y en la otra lo que hicimos era tomar el espacio S, la partición que inducía nuestra función simple, y luego íbamos aproximando por adentro cada uno de los miembros de la partición. ¿Ok? Ahora, para la versión 2, que es Sn converge a una función medible, implica la, el límite de las integrales es igual a la integral del límite. Lo que hicimos aquí igual, una desigualdad fue nada más siguiendo la monotonía, y en la otra lo que hicimos fue tomar una función simple, menor o igual que f, y tal que esto ya estuviese suficientemente cerca de esto de aquí, eh, y luego construir una sucesión, o bueno, sí, construir una sucesión de funciones simples utilizando esta sucesión de nuestra hipótesis y esta función simple para, eh, para probar la otra desigualdad, ¿ok? Y aquí utilizamos la versión uno. Entonces, la versión 2 utiliza la versión uno. Ahora sí, como corolario, ya podemos afirmar que, o sea, ya podemos afirmar que la integral de funciones, o bueno, la integral en este contexto, cuando pensamos en funciones medibles no negativas, eh, saca constantes no negativas y es aditiva. Si f y g son funciones medibles de x a los reales extendidos no negativas, aquí es importante, estamos hablando únicamente de funciones no negativas. Entonces, la primera, eh, la primera propiedad que tenemos es que para toda alfa en los reales no negativos, la integral de alfa por f es igual a alfa por la integral de f. Y la segunda es que la integral de f más g es igual a la integral de f más la integral de g. Ahora, aquí quiero que vean una cosa. Vean cuál es nuestra definición. O sea, la definición es un supremo, ¿no? Aquí el lado izquierdo nos dice, el supremo de todas las integrales simples no negativas que son menores o iguales que alfa f es igual a alfa veces por el supremo de todas las funciones, eh, perdón, por el supremo de todas las integrales de las funciones simples no negativas que son menores o iguales que f. ¿Ok? Entonces, pues sí se ve al menos medio imponente, ¿no? Esa igualdad de supremos. Pero, bueno, igual en la primera yo creo que sí la podrían probar sin pasar por esto. La segunda también se puede probar sin pasar por el teorema de convergencia monótona,
pero es más fácil pasando por ahí, ¿no? Porque lo que podemos hacer es, vean, tomen, vamos a escribir así como en, en amarillo la prueba y queda como tarea moral escribirlo correctamente. Pero vean, tomen, bueno, ya tenemos f y g y supongan que tenemos Sn, una sucesión de funciones simples que converge a f, o sea, simples no negativas y no decrecientes, y lo mismo una Tn que converge a g, ¿ok? Entonces, esta igualdad es, es cierta, ¿no? O sea, ya sabemos que la integral de funciones simples es separa sumas, simples no negativas, ¿ok? Ahora, también sabemos que las funciones simples son un espacio vectorial, o sea, Sn más Tn es una función simple. Ahora, si Sn es menor que f, menor o igual que f, y Tn es menor o igual que g, pues Sn más Tn es menor o igual que f más g. Dicho de otro modo, esta cosa de aquí es una sucesión de funciones simples que converge puntualmente a f más g. Entonces, por el teorema de convergencia monótona versión 2, cuando sacamos el límite a esta cosa de aquí, o sea, al lado izquierdo, llegamos a la integral de f más g y del lado derecho, pues estamos sacando el límite de dos sucesiones cuyo límite existe, ¿no? O bueno, el límite de la suma de dos sucesiones no negativas cuyo límite existe, entonces el límite de la suma es la suma de los límites. Y ya. Y podemos pensar de manera similar eh, para esta parte de sacar escalares, ¿no? Escalares no negativos. O sea, volvemos a tomar una función, o bueno, la sucesión Sn que converge a f, y para cada n de los naturales tenemos que la integral, o sea, esto es igual a esto. Sacamos límites de ambos lados, aplicamos el teorema de convergencia monótona versión 2 y ya acabamos. Ajá. Porque esto converge a alfa, a la integral de alfa por f, y esto converge a la integral, perdón, a alfa por la integral de f. Entonces, bueno, ahí este, estamos explotando todavía más esta idea que les decía, ¿no? Que para definir un objeto o para trabajar con un objeto, pues muchas veces lo aproximamos utilizando objetos más simples. ¿Ok? Ahora, ya tenemos la idea de integral de funciones medibles no negativas. Aquí vamos a poner la integral de algunas funciones. Y aquí quiero enfatizar de algunas funciones, no todas las funciones medibles. Aquí vamos a quitar la hipótesis de no negatividad. Pero como ya sabemos que siempre hay, lo que cuando quitamos la hipótesis de no negatividad, podemos llegar a este tipo de expresiones que no nos gustan porque no están definidas, pues tenemos que compensar de algún modo, ¿no? Bueno, vamos a fijar otra vez nuestro espacio de medida, sea x, a, mu, un espacio de medida. Ahora, vamos a definir eh, a las funciones integrales. Una función f, que es medible, que va de x a los reales extendidos, aquí ya no voy a pedir que sea no negativa. Entonces, una función así es integrable. Ahí dice integrable. Bueno, con respecto a mu, o sea, cuando la medida ya está fija, pues generalmente solo decimos que es integrable. Sí, tenemos esto. La integral de la parte positiva es finita y la integral de la parte negativa es finita.
Si no se acuerdan qué es la parte positiva y la parte negativa de una función, pues no importa, ahora lo recordamos. O sea, f, la parte positiva de una función es el máximo de f y 0, y la parte negativa es el máximo de menos f y 0. ¿Ok? Bueno, eso nos dice que f también es igual a f más menos f menos. ¿Ok? O sea, y ambas son funciones no negativas y son medibles, de nuevo, porque son máximos y de funciones medibles. Ok, ahora, esta colección de funciones integrables es importantísima. De hecho, posiblemente sea como parte principal o el objetivo bueno, no el objetivo del curso, pero sí es uno de los objetos centrales, los espacios de funciones integrables. Entonces son tan importantes que les vamos a poner su propia notación. La colección de funciones integrables real valuadas es, y la ponemos así, una L caligráfica 1, X, A, mu y R. Ahora aquí la notación que estoy usando es prácticamente la que usa el libro de Kohn. Si ustedes van a leer el libro de Gravinsky o el libro de Bartley, ellos van a utilizar otra notación. ¿Ok? Generalmente nada más le ponen así. También hay otros libros que le ponen el 1 aquí abajo. Hay unos que sí hacen la distinción entre X y R. Y lo digo porque también vamos a hablar de las funciones integrables con valores en los reales extendidos. Entonces, pues se utilizan esas notaciones también, ¿no? Y bueno, aquí vamos a aprovechar la tecnología para ver eso. Porque la colección de funciones integrables con valores en los reales extendidos, aquí sí lo podemos volver a escribir, con valores en los reales extendidos es, o bueno, la denotamos así, igual L1X A mu R y aquí con la barrita. ¿Ok? Bueno, voy a poner una proposición que es, o sea, no requiere demostración porque es prácticamente una otra manera de escribir la definición, pero termina siendo bastante útil. Entonces, proposición. Para f, una función medible de x a los reales extendidos, ¿son equivalentes? Son equivalentes a estas cosas. La primera es f es integrable. La segunda es que el valor absoluto de f es integrable. Ahora, una pregunta rápida. Si tenemos una función, eh, supongan que tenemos una función medible, ¿ok? Esto es cierto, o sea, bueno, una función que vaya de x a r, y la pregunta, ¿tenemos que f es medible si solo si el valor absoluto es medible? O sea, ¿esto es cierto? Bueno, entonces ahorita en lo que lo piensa, nada más escribo esto. La parte positiva y la parte negativa de f
son integrables. Ok, entonces les digo, la proposición que estoy escribiendo es prácticamente una reescritura de la definición, entonces no vamos a detenernos en la prueba, pero es importante nada más señalar esto, que bueno, igual y sí hay algo que probar, ¿no? O sea, probar que estas dos cosas son equivalentes, ahí sí habría que pensar algo, pero pues igual tampoco es la gran cosa, ¿no? Porque f, el valor absoluto de f es igual a la parte positiva de f más la parte negativa de f. Ajá. Entonces, que f sea integrable es lo mismo eh, que la integral de la parte positiva sea finita y la integral de la parte negativa sea finita. Y ya sabemos que como son funciones medibles no negativas, la integral de esta suma es igual a la suma de integrales y la suma de dos cosas finitas, pues es una cosa finita. ¿Ok? Bueno, y para la otra, o sea, si el valor absoluto es integrable, pues tenemos esto. O sea que la parte positiva es menor o igual que el valor absoluto y la parte negativa es menor o igual que el valor absoluto. Aplicamos la monotonía de la integral y si la integral del valor absoluto es finita, pues la integral de estas dos cosas también es finita. Ahora, también quiero tomar otra proposición que la pongo más por utilidad que por dificultad. Y es esto, para, bueno, sean f y g funciones medibles que toman valores en los reales extendidos, tales que para toda x en x, el valor absoluto de x, perdón, de f de x es menor o igual que g de x. Si g es integrable, mu r, entonces f también tiene que ser integrable. Y bueno, para probar esto, pues bueno, si g es integrable, o bueno, a partir de aquí podemos sacar la integral, ¿no? Porque ambas funciones son no negativas y se mantiene la monotonía, ¿ok? Sacamos la integral, pero sabríamos que la integral de g es finita, eso quiere decir que la integral del valor absoluto de f es finita. Eso es lo mismo que decir que el valor absoluto de f es integrable y por lo anterior concluimos que f es integrable y ya probamos esto, ¿ok? Bueno, entonces vamos o sea, ya que tenemos la definición de estos espacios de funciones integrables que son muy, muy importantes, vamos a restringirnos por un momento en uno de ellos, que es este de aquí. Cuando pensamos en las funciones integrables real valuadas, vamos a recordar un poco de las funciones medibles o cuál es la diferencia entre una función medible real valuada y una función medible que tiene valores en los reales extendidos. O sea, bueno, primero habíamos dicho que aunque hay cierto formalismo por ahí que deberíamos considerar, y ese cierto formalismo es que, pues, esto es un conjunto de funciones cuyo dominio es X y codominio es R, y tanto X como R tienen una estructura medible dada, y esto es la colección de funciones que tienen dominio X y codominio los reales extendidos con su propia estructura. O sea, estrictamente hablando, esto y esto no, este, o sea, estos conjuntos, estrictamente hablando, no son comparables, ¿no? Pero, pero después de esa discusión técnica que tuvimos sobre extensiones y restricciones de funciones medibles, dijimos que, pues bueno, no nos vamos a complicar y vamos a pensar esto, ¿ok? Y una diferencia, o sea, una diferencia sustancial entre estos dos espacios es que este de la izquierda es un espacio vectorial. Y el problema del de la derecha es que, de nuevo, no podemos, o sea, podremos tener más infinito, menos infinito, y eso ya nos estropea la estructura lineal. Pero bueno, aquí las cosas son bonitas y funcionan bien, ¿no?
Aquí va a ser algo bastante similar. Cuando nos fijemos aquí en las funciones integrables real valuadas, todo va a ser bonito y va a funcionar bien. Aquí hay ciertas cosas que nos van a fastidiar y de nuevo es eso, el que no hay una estructura lineal, pero vamos a ver que no hay estructura lineal, pero casi. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pensar en las funciones real valuadas. Real valuadas. Ok, en pocas palabras, lo que vamos a probar es que, bueno, y yo creo que hoy nada más anunciamos los resultados y el lunes ya hacemos las pruebas. Las pruebas realmente no tienen como mucha complicación. O sea, nada más hay una parte técnica que hay que tener cuidado, pero todo lo demás es casi directo. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es que, en pocas palabras, esta cosa es un R espacio vectorial. Y esta función, vamos a ponerle i, que vaya de L1 x a mu r a r, tal que a cada función le asocia su integral. Esto es una transformación lineal. O sea, tenemos un espacio vectorial, una transformación lineal, así como en álgebra lineal, ¿no? Bueno, solo que aquí la dimensión es infinita, o podría ser finita, pero en general no estoy hablando de dimensión, solo estoy diciendo que tenemos una estructura vectorial aquí, tenemos una transformación lineal, y además también vamos a tener esto que si f, bueno, está aquí y es no negativa, entonces esto va a ser no negativo. Ajá. Entonces, ya estamos tenemos una transformación lineal que, bueno, esto también se le puede llamar un funcional lineal porque va de nuestro espacio al campo, y además, no solo eso, sino es positivo. Positivo significa que tenga esto. Y además, o sea, no contentos con toda esta estructura que ya nos gusta, le vamos a poder dar una estructura normada bajo la cual esta transformación lineal va a ser continua. O sea, vamos a poner una norma, bueno, una seminorma, que es casi una norma, y eso nos va a dar una pseudométrica que pues es casi una métrica, y con respecto a esa pseudométrica, esta cosa va a ser una transformación lineal continua. Y de hecho, no solo continua, va a ser Lipschitz continua y la constante de Lipschitz va a ser 1. O sea, se, se, se convierte en algo que pues ya han visto varias veces, ¿no? Entonces vamos a poner este lema que les digo es un poco técnico, pero es útil. Vamos a fijar otra vez nuestro espacio medible, sea x a mu, un espacio medible. Ahora sí, si f1, f2, g1, g2 son funciones integrables, eh, no negativas, y f1 menos f2 es igual a g1 menos g2, entonces la integral de f1 de mu menos la integral de f2 de mu es igual a la integral de g1 de mu menos la integral de g2 de mu. Ahora, la verdad, esto no hay mucho que hacer, ¿no? Porque vean, si tenemos esto implica que f1 más g2 es igual a g1
más f2. Ahora, recuerden, todas las funciones son integrables no negativas. Entonces aquí podemos integrar y nos queda la integral de f1 más la integral de g2 es igual a la integral de f1 más g2 es igual a la integral de g1 más f2 es igual a la suma de integrales. Y aquí pues estamos trabajando con puros números reales, porque nuestra hipótesis nos dice que son integrales. Reacomodamos estos términos, este de aquí y este de aquí, reacomodamos los términos y llegamos acá. ¿Ok? Entonces, este teorema que voy a poner es justo el que da la estructura lineal a este espacio. O sea, no lo voy a poner en esos términos de estructura lineal, operador positivo y continuidad. Todavía no lo vamos a llamar así, pero sí lo vamos a poner, o sea, vamos a poner qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, teorema. Primero, para toda alfa en R y para toda F en L1, X, A, mu, R, tenemos esto. Alfa F, eh, o sea, alfa F vuelve a pertenecer a este espacio y la integral de alfa por F es igual a alfa por la integral de F. Aquí quiero que vean que, a diferencia de la proposición o del corolario anterior, donde habíamos dicho casi lo mismo, aquí estamos suponiendo que alfa es un número real. Ya no estamos suponiendo nada sobre los signos. Eh, bueno, para todas f y g, aquí tenemos que la suma vuelve a caer en nuestro espacio y además la integral de la suma es la suma de las integrales. F más g de mu. Y la tercera es la monotonía. Igual, aquí quiero señalar que ya no estamos suponiendo nada sobre los signos. Entonces, para toda f y g, en L1, X, A, mu, R, f menos g implica, perdón, f menor o igual que g, lo voy a poner al revés, g menor o igual que f, implica que la integral de g es menor o igual que la integral de f. Ahora, para ser honestos, yo creo que sí podrían hacer ustedes esta demostración. O sea, porque ya tienen todos los elementos, ¿no? Ya saben qué significa, ya saben qué significan todos los términos. Tienen este lema como pista, supongamos. Bueno, quizá en esta última parte sí haya que, bueno, tal vez esta tercera parte sí se traben un poco más, pero las otras dos no creo que tengan ningún problema. ¿Ok? Em, bueno, voy a poner la última proposición, que es la que nos habla de la continuidad que les había comentado. eh, y después, eh, bueno, voy a cortar el video y voy a volver a grabar, nada más para hacer la presentación del examen. Sobre todo porque necesito poner algunos resultados que se necesitan para resolver algunos problemas, o al menos en la forma en la que a mí se me ocurrió, y para que los puedan usar. O sea, los vamos a demostrar la próxima semana, pero los pueden usar como caja negra. Y el, el último resultado que vemos hoy es el que les había dicho que va a implicar cierta continuidad del integral. Bueno, no cierta, va a implicar de una manera muy precisa la continuidad del integral en el sentido de continuidad que ustedes conocen. Para toda, para
toda f L1 x a mu r, tenemos esto. La integral, el valor absoluto de la integral de f es menor o igual que la integral del valor absoluto. Esto pues es casi como una desigualdad del triángulo, ¿no? Bueno, esto igual esta proposición, yo creo que también la podrían probar. De todas maneras, la vamos a probar el lunes. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos y continuamos el lunes.